Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver nuestra secuencia didáctica razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente, que son las básicas y las principales. Esto es un complemento de nuestro teorema de Pitágoras. Si ustedes se acordarán, ya lo hemos visto en clases pasadas. Comencemos. Dice que toda relación trigonométrica que nosotros vamos a encontrar, o razón trigonométrica, tiene que estar basado siempre en un triángulo rectángulo, al igual que nuestro teorema de Pitágoras. De ahí es donde nace este tipo de relaciones para que nosotros podamos entender qué serían nuestras razones trigonométricas. Recordemos, chicos, que todo está en base a nuestro triángulo rectángulo. Vamos a identificar un triángulo rectángulo, como lo tenemos aquí, que está formado por dos lados que forman entre sí un ángulo de 90 grados, que de ahí viene su nombre, que es el triángulo rectángulo, y a esos lados se les llama catetos, y su lado inclinado se le llama hipotenusa. ¿Sale, chicos? Este mismo ángulo, ¿sí?, que nosotros podemos ver aquí, alfa y beta, son menores a 90 grados. Por lo tanto, como son menores a 90 grados, se le llama ángulos agudos. Bien, chicos, empecemos a ver nuestras razones trigonométricas. ¿Cómo se forman o cuál es esta relación que puede existir conociendo alguno de sus lados o conociendo sus ángulos? Perfecto. Empecemos identificando otra vez en nuestro triángulo rectángulo ciertos lados e identificar esos lados con ciertas letras. Vamos a llamar que el lado inclinado se llama hipotenusa y lo vamos a identificar con la letra C. Un cateto lo vamos a llamar como A y el otro cateto lo vamos a llamar como B. ¿Por qué le decimos cateto opuesto o cateto adyacente? Si nosotros tomamos como referencia el ángulo A, en este caso el lado opuesto a este ángulo se va a llamar cateto opuesto y el lado que está por debajo de él se va a llamar cateto adyacente. Entonces, ya habiendo identificado cuál va a ser con referencia al ángulo A, cuál va a ser nuestro cateto opuesto y cuál va a ser nuestro cateto adyacente, entonces ahora sí podemos empezar a conocer nuestras razones trigonométricas. La primera razón trigonométrica que nosotros nos encontramos es el seno, donde está compuesto por cateto del ángulo opuesto, que en este caso sería A, sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser C. Entonces va a ser A entre C. Esa sería nuestra primera razón trigonométrica. Vamos por nuestra segunda razón trigonométrica, se llama coseno. Cuando nosotros queremos conocer esa relación de coseno del ángulo, ¿sí?, nosotros vamos a obtener dividiendo cateto adyacente, que va a ser la parte de el que está debajo de ese ángulo, que va a ser en este caso el cateto B o el lado B, entre hipotenusa, que sería el lado C. Entonces sería B entre C. Y ya tenemos coseno de A. Vamos a conocer ahora tangente, que sería nuestra tercera y última razón trigonométrica básica y fundamental. En este caso, nosotros vamos a encontrar que es una relación que va a ser dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que en este caso sería A entre B. Entonces, repasando, nosotros decimos que seno de A va a ser igual a A entre C, que sería cateto opuesto entre hipotenusa, coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien, chicos. Vamos a ver algunos ángulos que son muy importantes para nosotros porque con esto se nos facilita hacer algunas soluciones y lo vamos a seguir viendo nosotros en matemáticas, en álgebra, en otros tipos de matemáticas como serían cálculos, derivadas, integrales y demás. Este tipo de ángulos nosotros los vamos a poder comprobar de la siguiente manera. Dice que si los ángulos se comparan y dan el mismo valor, sí se realizan con el valor de sus ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si yo le digo que en su calculadora que necesito el seno del ángulo alfa y en este caso el ángulo alfa vale 0 grados, nuestra solución va a ser 0. Si yo quiero saber el valor de seno de 30 grados, va a ser 0.5 o un medio. Si yo quiero saber el valor de 45 grados, el seno de 45 grados, va a ser igual a raíz de 2 entre 2. Si ustedes lo quieren comprobar, de esta manera van a ustedes empezar a encontrar ese tipo de valores. Acuérdense que su calculadora debe estar en DEC, porque si está en RAD o en otra situación, no les va a dar el resultado adecuado. ¿Sale, chicos? Esto es para que ustedes vayan teniendo también este tipo de relaciones con este tipo de ángulos que son, como nosotros lo llamamos, ángulos notables. Y ustedes se dan cuenta pues, que son 30, 45, 60, 90, 180 y 270. Son ángulos que en determinado momento necesitamos nosotros saber al relacionarlo con nuestras soluciones, cuando se da con razones trigonométricas. Muy bien, chicos. Ahora,
También nosotros podemos encontrar que cuando nosotros tenemos un plano cartesiano y nos dan una coordenada, en este caso X y Y, vamos a tener también nosotros un triángulo rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, el valor de X haría lo de un cateto y lo del valor de Y haría el otro valor de el otro cateto. Y estos dos catetos, si ustedes se dan cuenta, nos da un ángulo de 90 grados. Si nosotros tenemos una circunferencia en este caso y tenemos un radio, entonces nosotros vamos a encontrar que ese radio junto con esa coordenada van a formar un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces nosotros obtendríamos un ángulo entre lo que sería el radio y los valores de las coordenadas que nos da este punto en específico. ¿Sale, chicos? Y ya ahí, desde ese momento, podemos nosotros tener una relación de razones trigonométricas. ¿Cómo lo vamos a observar? Lo observemos en la siguiente figura. Vamos a observar que nosotros tenemos un círculo que está hecho a base de un radio unitario. ¿Qué significa radio unitario? Que su radio va a ser de una unidad. ¿Sale? Puede ser un centímetro, un metro, etcétera, etcétera. Pero siempre va a ser la unidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a ser radio 1. Si nosotros empezamos a girar ese radio, al final de cuentas vamos a formar una circunferencia. Pero cada vez que nosotros vamos girando ese radio, va a ir formando ciertos puntos en el plano cartesiano y nos van a dar X o Y. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos ese tipo de valores. Cada vez que nosotros vamos haciendo que el radio vaya girando, pues nos van a dar diferentes valores de coordenadas. Y si ustedes se dan cuenta, nos van a dar ciertos valores que vamos a seguir formando siempre un triángulo rectángulo. Siempre el valor de Y va a ser el cateto opuesto, en este caso porque aquí vamos a tener un ángulo, y el valor de X va a ser su cateto adyacente. Teniendo esa consideración y que su radio va a ser en este caso la hipotenusa, vemos y nosotros observamos que es un triángulo rectángulo. Veamos las razones trigonométricas que ya hemos conocido. Y decimos que seno de teta, que en este caso teta sería este ángulo que va a formar entre el radio y lo que sería nuestro lado X positivo o nuestro vector X positivo. Y en ese caso nosotros tendríamos que ese ángulo va a tener como cateto opuesto nuestro lado Y, que en este caso sería este. Y la hipotenusa sería R, que en este caso tendría el valor de 1. Si nosotros lo resolvemos, decimos que Y entre 1, entonces va a ser seno de teta, va a ser Y, en este caso, porque su valor de radio es 1. Si no, nosotros vamos a seguir teniendo la situación de Y entre R, ¿sale? Porque R es su hipotenusa. En el caso de coseno de teta, va a ser igual a X entre R, y ese va a ser nuestro cateto adyacente, que sería X entre el radio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya tenemos nuestra segunda razón trigonométrica dentro de nuestro plano cartesiano. Y por último, nuestra razón trigonométrica llamada tangente, que en este caso va a ser cateto opuesto, que sería Y, entre cateto adyacente, que ya sabemos que es X. Por lo tanto, Y entre X. ¿Sale, chicos? Así es como nosotros relacionamos nuestros puntos de coordenadas dentro de un plano cartesiano con nuestras razones trigonométricas. ¿Sale, chicos? Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder nosotros resolver con nuestras razones trigonométricas. Dice por ahí que tenemos un ejercicio en el cual nosotros queremos conocer la altura de una bandera y la distancia que existiría desde el punto donde lo estamos viendo hasta la punta de esa bandera, que en este caso serían nuestros planos inclinados o nuestros lados inclinados. Bien, vamos a considerar lo que sería el problema. Dice, desde una determinada distancia, una bandera situada en la parte superior de un torreón se observa desde un ángulo de 47 grados. Aquí está. Vamos a observarlo desde aquí y formamos 47 grados con respecto al suelo. Si nos acercamos 19.09 metros al torreón, si nos acercamos de aquí hasta acá, ¿sí? En ese momento el ángulo que nosotros estamos observando la punta va a ser de 75 grados. ¿Sale? Con estos datos nosotros vamos a tratar de conocer A, B y H. ¿Sale, chicos? Bueno, vamos a empezar por conocer la altura. ¿Cómo la conocemos? Dice, bueno, tenemos por ahí una razón trigonométrica que nos relaciona cateto opuesto, porque aquí está nuestro ángulo conocido, cateto opuesto, entre cateto adyacente, que nosotros ya tenemos nuestro ángulo y tenemos uno de sus lados conocidos.
La hipotenusa no la conocemos, por lo tanto no podemos relacionarla. Entonces vamos a hacer la relación entre cateto opuesto entre cateto adyacente. Y esta razón trigonométrica, si recordamos con un poquito de anterioridad, pues es tangente. Por lo tanto va a ser H, que sería nuestro cateto opuesto, entre nuestro cateto adyacente, que sería la suma de estos dos dimensiones. ¿Sale? Que sería de 19.09 más 7.69 metros, que es lo que nosotros en determinado momento tenemos en el problema. Por lo tanto, nosotros vamos a despejar H. Y dice que la suma de estos dos valores nos da 26.78, ¿sí? Como este estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar a tangente. Este está dividiendo y la suma de ellos dos va a pasar a multiplicar tangente del ángulo. Nosotros sabemos que va a ser tangente del ángulo de 47 grados, que es en este caso lo que nosotros queremos conocer, que sería la altura. Entonces, desde ese momento nosotros hacemos la operación de 26.78 metros por tangente de 47 grados y nos da un total de 28.72 metros. Ya conocimos la altura, chicos. Ahora, vamos a conocer A y B. ¿Cómo conocemos A y B? Lo conocemos de la siguiente manera. Dice que lo que relaciona nuestra hipotenusa con nuestro cateto adyacente, conociendo un ángulo, es el seno. Porque acuérdense que es cateto opuesto entre hipotenusa. La incógnita es, en este caso, hipotenusa. Entonces nosotros decimos que seno de 47 grados va a ser igual a 28.72 metros sobre la hipotenusa, que en este caso no conocemos. Bien, como la hipotenusa está dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar a seno. Y como seno en ese momento va a estar ya multiplicando a la hipotenusa, lo vamos a maltar a dividir. Aquí está la operación. Como estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Y aquí ya está multiplicando y lo vamos a regresar dividiendo. Por lo tanto, despejando A, dice que A es igual a 28.72 metros entre seno de 47 grados centígrados. Por lo tanto, en este caso, ya nosotros tenemos que la respuesta de dividir 28.72 metros entre seno de 47 grados nos va a dar 39.27 metros, que sería esta distancia desde este punto hasta la altura de la bandera. Vamos por la distancia B. Lo podríamos conseguir con seno, pero vamos a utilizar nuestra siguiente razón trigonométrica para utilizarlas todas. Y en este caso vamos a utilizar el coseno, que nos relaciona cateto adyacente entre la hipotenusa. Y ya tenemos el ángulo conocido, que sería en este caso 75 grados. Acuérdese que tenemos que conocer siempre dos datos para poder conocer un tercero. Conocemos el ángulo, conocemos uno de sus lados y podemos conocer un tercer lado, que sería en este caso la hipotenusa. Hacemos la misma operación que de arriba. Estaba dividiendo, la mandamos a multiplicar y lo que está multiplicando lo mandamos a dividir y por lo tanto al despejar B nos quedaría como 7.69 metros entre coseno de 75 grados. La respuesta, por lo tanto, es 29.71 metros. Esa es la distancia que tenemos desde este punto hasta la altura, que sería de 29.71 metros. Pues chicos, esto es todo por esta secuencia del día de esta semana. Más bien de esta semana, no del día de hoy, de esta semana. Y lo único que les recomiendo, por favor, es de que ustedes lean su libro, resuelvan sus actividades que les estamos dejando en el concentrado de esta semana y me envíen, por favor, por plataforma, la solución de sus actividades para que así yo las pueda calificar. Pues chicos, es todo por esta ocasión y nos esperamos ver la siguiente semana. Gracias.